Bienvenido Entre Voces, tu voz tiene valor. Soy David Acevedo y hoy quiero invitarte a hacer algo que casi nadie hace, detenerte. Vamos por la vida contestando el teléfono, manejando, haciendo la comida, peleando con tus hijos, con tu pareja y con tus padres. Para tratar este tema nos acompaña una mujer muy especial. Ella lleva más de 16 años estudiando el comportamiento humano y las emociones. Ella es la psicóloga Judith. Bienvenida Judith a este tu espacio. Muchas gracias, David. Es todo un placer. Gracias por aceptar la invitación y por estar en este primer episodio, El poder de la pausa. Y antes de iniciar, a ti que me estás escuchando, que me estás viendo, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuánto tiempo hace que no te sientas en silencio contigo mismo sin el teléfono celular? Hoy vamos a descubrir por qué la pausa puede cambiarlo todo. Y vámonos con todo, directo y sin escala. Judith, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo a los seres humanos el poder hacer la pausa o detenernos? Porque estamos en piloto automático, en el hacer, en el hacer, en el hacer, en esta autoexigencia de estar haciendo y de lo que sigue, de lo que sigue. Y cuando hacemos la invitación a pausar, a detenernos, pues nos damos cuenta de aquí a la hora y aquí a la hora hay mucha información. Información que a veces da miedito ver. ¿Y qué pasa cuando un teléfono se nos bloquea? Por más que le presiones, por más que le estés picando y llega un momento en que no reacciona, pues se puede deber a tanto fotografía, videos, podcast guardados, no sé. Y por más que estés presionándole ahí, el teléfono no va a funcionar. ¿Qué es lo primero que se nos ocurre hacer para que el teléfono siga funcionando de nuevo? Reiniciar, eliminar. Reiniciar, exacto, reiniciar. Y para reiniciar se necesita Stop, pausa. pausa. Es presionar el botón, esperar unos segundos o minutos para que el teléfono vuelva a Bueno, funcionar otra vez. Ahí es la importancia de la pausa. ujú. Ese es un claro ejemplo que nos hace la invitación a que sí o sí llega un momento en la vida en que nos invita a pausar. Cuando te detienes a observar a través de esa pausa, yo le nombro, es el inicio de la introspección, es el inicio de conocernos. Por ejemplo, sigamos con el ejemplo del celular. A lo mejor es necesario sí o sí eliminar ya archivos. Eso es también muy importante, eso que acabas de mencionar. A veces no solo es reiniciarlo, es pararte para poder respirar, inhalar y poder sentir esa pausa que pueda conectar contigo Otra mismo. vez, sí, sí, sí. Pero al final, esa es otra parte. ¿Por qué no también empezar a desecharte de lo que no No te funciona. funciona? ¿Y cómo podemos observar o cómo nos podemos darnos cuenta de lo que sí nos funciona y lo que no nos funciona? ¿Cómo podría ser eso? A través de las experiencias. Y eso es algo que a veces los humanos tendemos a omitir. Son justamente, David, las experiencias las que nos van a brindar a nosotros la información de lo que sí y de lo que no. Y integrándole esa pausa, para mí el poder de la pausa da esos regalos. El poder irlos discerniendo, ir eliminando o ir agradeciendo. Y eso, como lo dice David en el celular, reinicia, reinventa, rediseña, Importantísimo redirecciona. rediseñar. Sí, 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 ese momento que lo haces, pues sí, sí es muy importante porque puedes conectar contigo al final de cuentas, no, a veces no es que abandones ese punto ujú, al que tú vas. no, No, es un momento de rediseño, como lo dices, de rediseño para poder otra vez llegar a ese punto exacto al que tú quieres llegar. sí. Ahorita que mencionas esto, me estoy acordando, recién acabo de integrar a mi vida el correr. Yo tenía años desde la infancia que no corría, que no hacía atletismo. Tengo 3 meses, 90 días justamente cumpliendo este mes corriendo.
algo que es muy interesante, a veces creemos que es retroceder, pero el cuerpo cuando descansa, híjole, me sorprendió tanto, no corrí una semana y a la siguiente semana mi cuerpo dio más de lo que mi mente a veces había pensado en ese momento, no lo Wow. voy a lograr porque no trabajé o no fui constante la semana anterior. Pero justamente esas pausas te llevan a observar que la mente tiene una velocidad que a veces el cuerpo no va a alcanzar. ¿Y qué pasa cuando la vida nos obliga a hacer esa pausa? Interesante pregunta. En mi experiencia de acompañar a personas en consulta, esta está reciente y yo creo que va a responder tu pregunta. Hace 3 años estuve acompañando a una persona. Ella me dijo, fue muy honesta y ser honestos y hablar con la verdad es algo bien interesante y bien importante. Me dijo, ¿sabes qué, Judith? En estos momentos no conecto con esto de pausar porque tú nos invitas mucho como a tener esa cita contigo y no, yo tengo que estar haciendo, yo no puedo dejar de hacer. Y hace 2 semanas, mes más menos, me habla y me dice, oye, quiero que me des una cita porque pues me acaban de dar un diagnóstico que pues requiero pues que me acompañes y me está llevando a hacer algo que no quería, pausar. Y el diagnóstico fue cáncer. Esta paciente fue diagnosticada con cáncer y la vida la ha llevado a que se detenga, a que se sienta, se acompañe y pues inicie esta forma de vivir la vida, porque también todo esta enfermedades físicas desde esta perspectiva personal como psicoterapeuta, creo que el cuerpo siempre nos va a hablar, David. Y aquí, tú que estás viendo esto, tienes ahorita la invitación. O tú aprendes a detenerte, a pausar. Yo en citas conmigo les digo, 3 veces al día, date la oportunidad, 2, 3 minutos de tener contigo, de inhalar, de sentir, de estar aquí, antes de que la vida te dé la invitación o te obligue, como tú lo dices, sí o sí, a detenerte, porque, híjole, esas pausas, ahora sí que freno seco, o ¿cómo se le dice? En freno, sí, pues sí sacuden, me imagino que sacuden, que sí o sí tienes que llevarte a detenerte. Y cuando eso pasa, pues frenar en seco también desestabiliza. Sí, es muy fuerte el tema de cuando te obligan Ujú, a parar. O sea, porque ahí está, para, pero de forma consciente. ujú, Vamos por la vida, o sea, avanzando, avanzando, y tal vez creyendo que está el objetivo al frente, y voy voy tras él. Y se nos olvida, o sea, se nos olvida el poder, como te lo vuelvo a repetir, poder respirar y saber que a veces escuchar tu cuerpo, qué necesita, preguntarte. ¿Qué es lo que requiere? ¿Qué es lo que requiere David? ¿Qué es lo que requieres tú? ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿Has preguntado qué necesitas? ¿Qué te hace falta? ¿O sigues simplemente avanzando, caminando entre todo este bullizo lo que es la ciudad, el mundo, con tanto ruido? Y al final, tu voz sigue ahí, escuchándose de forma bajita, despacio, pero sigue ahí. Y tú, entre todo ese bullicio, tratas de ignorarla, sabiendo que está, ahí está, pero se te olvida tal vez entre todo ese ruido enorme que existe en el mundo, se te olvida, pero tu voz está ahí. Recuerda, inhala, inhala, respira, escucha tu ser. Y es momento de pausar. Así es que, mi querida Judith, te tenemos una sorpresita. ¿Qué crees? Vas a que contestar la mayor cantidad de preguntas en el menor tiempo posible. hoy ¿Te queda claro? un gran reto. Ok, me queda más que claro, está bien. ¿Estás preparada, Judith? Sí, estoy lista. Vámonos con todo. En 3, 2, 1.
Nombre completo. Judith Alejandrina Norato Velázquez. Café o té. Café. Una virtud. Paciente. Tu mayor miedo. Ay, no disfrutar de verdad la vida. Tu mayor sueño. Paso. Un país por visitar. París. Un superpoder. Observar. Una persona que admiras. Paso. Tu comida que nunca comerías. Ay, paso. Madrugar o desvelarte. Madrugar, 100%. Libro o película. Libro. Llamada o mensaje. Mensaje. Instagram o TikTok. Instagram. Pizza o tacos. Tacos. Mar o bosque. Mar. Verano o invierno. Ay, paso. Una bebida. Agua con limón. Un animal. Perro. Una película que vieras otra vez. Me llamo Net. Un olor favorito. La naturaleza, la tierra mojada. Una ciudad. Ay, Colima. Un recuerdo de la infancia. Paso. Un consejo. Nunca te quedes con las ganas. Una meta. Ser más auténtica. Ahorrar o gastar. Gastar. ¡Tiempo! ¡Un aplauso para Judith! ¡Bravo, Judith! ¡Está muy bien! Mi querida Judith, veo que pues evitaste contestar algunas preguntas y sobre todo hay una muy, muy importante que veo que te la saltaste, que es un recuerdo de la infancia. Tienes toda la libertad de contestarla o no, tú decides, no es forzoso que lo hagas, o sea, tú puedes decidir si sí o si no. Pausé, dije paso porque hay mucho, mucho que contar de esa etapa de mi infancia, David. Yo a los 3 meses fui diagnosticada con epilepsia y bien recuerdo cuando se me dio de alta porque ya los médicos dijeron, pues con esta niña ya se hizo todo lo que se tenía que hacer, pues ahora sí que en el momento que Dios la quiera llamar, pues ese momento va a ser, se habló con mi mamá y bueno, después de todo de ese momento que fue pues algo incómodo, triste y demás, mi mamá me dijo algo que nunca se me va a olvidar y quiero que se expanda estas palabras de mi mamá, David. Ella me dijo, a partir de ahora, Judita Alejandrina, vas a cuidar muy bien lo que entra en tu cabeza y tus emociones, porque a mí la epilepsia me daba porque no manejaba mis emociones, la epilepsia es como mucha contracción, digo, se bloqueaban acá los cables y me daban muy fuertes, porque ya el diagnóstico de los doctores era de, pues ahora sí que ya no se puede hacer más, no va a poder estudiar secundaria, la prepa, menos la universidad, y bueno, pues ahorita tengo varias especialidades, gracias a Dios, y esas palabras de mi mamá, eso es una de las cosas que más tengo muy presente en mi infancia. Cuida mucho tu cabeza, literal, porque un golpe en mi cabeza en ese momento será ya no despertar, pero ahora yo cuido mi cabeza, lo que observo, lo que atiendo, lo que recibo, y no solo mi cabeza, también mi cuerpo. Entonces, ser como muy al pendiente, o más que al pendiente, estar consciente que le entra a mi ser, como lo que me nutre, que le alimenta a este cuerpo. Entonces, creo que esos son los recuerdos de mi infancia más significativos. Son muchos, pero es el de cuidar lo que cuida tu cabeza. Gracias, Judith, por permitirnos contar tu historia. No sabía. Muchísimas gracias por abrirte y permitirnos saber un poquito más de ti. Es un placer. Judith, en base a tu experiencia que llevas, no sé, 16 años aproximadamente, que llevas en esto de la psicología, ¿cuál es el mayor miedo que le tienen los seres humanos? En mi experiencia, llegan a consulta y a lo que más le tienen miedo es a morir. Pero cuando profundizamos, cuando nos adentramos a la consulta, a la observación de lo que realmente le tienen miedo, ¿qué crees, David? Descubrimos que no le tienen miedo a morir, sino al vivir,
a la vida que están llevando, a cómo la están viviendo. Y creo que a responder tu pregunta en base a la experiencia es que a la muerte, pero dentro de lo que me ha resultado el trabajo con ellos, temen más a no estar viviendo como se sienta bien vivir para ellos, porque ahí entra mucho el vivir una vida como dicen que debe de ser, como socialmente dice que hoy estudia, cásate, hijos y bla, 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 pero pocos se preguntan, David, pocos se preguntan el, ¿cómo quiero vivir yo? ¿Cómo se siente vivir una vida en la que yo me sienta bien, se sienta disfrutable, en la que se guste, en la que me guste vivir? Pocos hacemos esa pausa para preguntarnos y justo eso descubro en las sesiones, cuando la mayoría de los pacientes, ¿no? Y otra de las cosas es también a soltar, porque todo el tiempo están como en ese control de cómo deben de ser las cosas. Y eso es parte de una programación, que creemos que debemos de hacer las cosas, debemos. Y olvidamos que a nosotros, los seres humanos, se nos dio el poder de elegir, Wow. elegir cómo vivir. Y para cerrar, me gustaría que nos dijeras de qué manera podemos los seres humanos ir aprendiendo a hacer esa pausa en nuestras vidas. Fíjate que esta pregunta me encanta porque me da la apertura a algo, a compartirte algo que disfruto mucho compartirlo en sesión y que lo haces todo el tiempo, pero hacerlo de manera consciente. Respira. Y hoy vamos a compartir aquí, te invito a David que también lo hagas, porque al momento de respirar conscientemente, aparte que nos estamos trayendo aquí el ahora, estamos dejamos de liberar cortisol y empezamos a liberar dopamina, oxitocina, serotonina, que son sustancias químicas que el cerebro libera y que nos lleva a ese estado de relajación y que nos lleva a estar viviendo en este modo presente. Y por el andar haciendo y haciendo, la mayoría de las mujeres, que son las que yo por lo general atiendo, viven con el cortisol elevado. Con un cortisol elevado hay estrés, hay querer controlar todo. Entonces, estás listo para recibir esto que tú sabes hacerlo, pero hoy lo vas a hacer de manera distinta. Entonces, te invito a que vamos a inhalar por la nariz en 6, sostenemos 4 y liberamos el aire en 6 desde el estómago. Entonces, inhalamos, sostenemos y exhalamos. Una vez más, inhalo y suelto. Yo le puedo seguir, pero hacerlo de 3 a 7 veces al día antes de dormir o cuando te levantas, es decirle al cerebro, hey, estás aquí, aquí, con lo único que tienes, tu momento presente. Y ese es tu mayor regalo. Y y si a eso le podemos agregar que cada vez que hagamos la inhalación, inhalamos amor y exhalamos gratitud. Eso va a ser una mezcla que funciona, libera y te hace sentir mucho más fuerte. Llegar a ese punto exacto donde está tu fuerza y tu poder que llevas dentro de ti. Y Judith, ya para despedirnos, danos un mensaje para poder cerrar y comparte tus redes sociales donde te pueden encontrar para que pues ahí te empiece a seguir la gente y pues las citas o lo que se tenga que hacer en todas las actividades que tienes, porque tienes muchas actividades y bueno, sería interesante saber toda esta información. Bien, pues comenzamos con la frase que justamente llegó en la mañana mientras preparaba mi desayuno. Cuando tú pausas para observarte, respiras, te das cuenta que puedes conectar con el creador de todo. Tú decides cómo interpretas esto, pero cuando pausas, te observas, te atiendes, te conectas con el creador de todo.
Y bueno, pues mis redes sociales son Judith Honorvelas, tanto como en Instagram, en TikTok, en Facebook, ahí me encuentras. Todo un placer. Gracias por acompañarnos. Si te resonó este primer episodio, compártelo con alguien que crees que realmente lo necesita escuchar. Y nos vemos. Hasta la próxima. Sin duda, soy una persona muy, muy bendecida. Me siento afortunado de tener una madrina, híjole, que admiro, respeto, una mujer valiente, fuerte, responsable, comprometida en todo lo que realiza ella. Gracias, Judy, por acompañarme en este proceso y pues en esta nueva aventura que estoy en camino. ¿Hacia dónde me va a llevar? No lo sé con exactitud. Hacia el disfrute, hacia el Hacia el placer de disfrute, sí, vivir, a claro que sí. conectar con esta entre voces. Wow. Es todo un placer, es todo un placer. Gracias por verme, aquí estoy y te va a ir como te mereces. Muy bien.